Oh, qué bonito se escucha el canto de las aves cada mañana. Cómo alaban al Creador, cómo tienen libertad para dar su cántico al Rey. Y con ese fondo de las aves, entonando esa canción celestial, te doy un abrazo a la distancia, te mando un abrazo a la distancia y te bendigo en el nombre del Señor, deseando que estés bien, saludándote con el cariño de siempre. Y gracias por estar aquí conectándote en las mañanas o durante el día para escuchar esta palabra. Quiero recordarte o hacerte la cordial invitación a que busques en Facebook la página Centinelas en el Muro, donde estamos transmitiendo intercesión durante las 24 horas del día. Hay 48 equipos de intercesión que cada media hora se turnan para interceder. Estamos leyendo las escrituras, un capítulo por segmento de media hora de las escrituras e intercediendo. Si tienes peticiones de oración, ahí las puedes escribir y estaremos orando por ellas. Ya llevamos lunes y martes, y hoy lo que va del miércoles ya leímos todo Génesis, todo Éxodo, ya estamos en Levítico. Estamos, según los cálculos, en 22, 23 días vamos a leer toda la palabra, toda la escritura, la vamos a estar confesando a través de esta página e intercediendo. Así que te animo a que entres a esa página Centinelas en el Muro, le des likes y compartas las transmisiones para que o te unas junto con en el horario que mejor se te acomode, te unas para estar intercediendo. Cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, justo antes de ser entregado, le dijo a sus discípulos que lo acompañaran y que estuvieran a cierta distancia orando. Y después de que Jesús fue a orar, a interceder en el momento más difícil de su vida, de su ministerio, entonces regresó y los encontró dormidos. Y les dijo, ¿no pudieron orar ni siquiera una hora? Qué desafío, ¿no? No pudieron ni siquiera una hora. O sea que Él espera que por lo menos una hora podamos estar orando y velando para no caer en tentación. Eso fue lo que Jesús dijo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos fortalecer nuestro espíritu y esta es una buena herramienta, una buena oportunidad, la intercesión, este programa de intercesión. Así que te animo, te repito, Centinelas en el Muro se llama la página, aquí en Facebook. Conéctate, dale like y acompáñanos durante el día en los horarios que más se acomoden a tus horarios. Bien, vamos a la palabra del día de hoy. Estamos hablando de Ruth, una mujer moabita que pudo ser parte del pueblo de Dios porque se mantuvo en pacto. Y no solamente pudo ser parte del pueblo de Dios, sino que el Señor la metió en el árbol genealógico a través del cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Ella fue abuela del rey David. Así que aquella mujer que no era parte del pueblo de Dios, ni de las promesas, ni del pacto, por creer y mantenerse fiel, entró en el pacto de tal forma que su nieto fue el rey David. Su descendencia fueron reyes. Eso le puede ocurrir a cualquiera que confía en el Señor y se abraza del nuevo pacto en Jesús. No somos parte de las promesas, no somos parte del pacto, pero por medio del Cristo, nuestro Señor, entramos y pasamos a ser parte de esta nación santa que el Señor señala en la palabra. Y no me refiero a la nación de Israel, sino a algo mayor, algo superior, que es ser parte de los planes del reino de Dios. Pero hablando del contexto que te he compartido a partir del lunes, del contexto de que hubo hambre en Belén. En casa del pan no hubo pan. Pidieron pan y no les dieron. No había nada de comer. Y bajo esa presión, hoy quiero hablar de ese punto, de cómo en la presión el Señor puede mostrar lo que hay en nuestro interior, la sustancia espiritual que hay en nosotros, si hay fe o hay emoción, si hay convicción o solamente hay pensamientos y doctrinas y paradigmas. En la presión el Señor puede sacar esa fe que ha puesto en nosotros, porque la Biblia asegura que a todos se nos ha dado
una medida de fe a todos. El asunto es que muchos no lo teníamos o no lo tenemos activo porque estamos solamente operando en el ámbito del alma, en el ámbito de los gustos, de los deseos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo sensorial. Operamos en ese ámbito. Y la fe opera en el espíritu. En el espíritu, con la palabra del Señor somos fortalecidos. Cuando estamos en el alma necesitamos una palabra motivacional, que nos endulce el oído, que nos haga sentir bien. Y es importante recibir una palabra que nos haga sentir bien. Pero esa área, el área del alma, el área motivacional, no nos lleva al cumplimiento de las promesas del Señor. En medio de la crisis, pisamos tierra, ¿no? Mordemos el polvo. Porque las emociones no nos pueden llevar a donde solamente la fe nos puede llevar. Es importante tener emociones sanas, es importante estar alegres, es importante escuchar un mensaje que nos anime y nos haga sentir bien, pero eso no es suficiente. Es la fe la que nos puede llevar más allá. Y esto debe llevarnos a evaluar qué es lo que estamos escuchando, porque si en los tiempos de crisis, en vez de mantenernos en fe, en vez de buscar la voluntad de Dios, andamos todos paniqueados o andamos desestabilizados, atemorizados, corriendo de un lado para otro, entonces es momento de evaluar qué tanta fe ha sido alimentada en nuestros corazones para salir adelante en esta presión. Elimelech no aguantó la presión y se fue a Moab. Y al estar en Moab, murió él, murieron sus hijos. Entonces, Noemí escuchó que en Belén nuevamente había pan y regresó, pero venían Orfa y Ruth con Noemí, pero en el camino Ruth no aguantó la presión. Ella no quiso ir a la tierra de Belén donde había pan y volvió con sus dioses, dice la escritura. Volvió a sus antiguas prácticas, volvió al camino antiguo, dejó de ser parte de los proyectos de Dios y perdió la oportunidad de poder ser injertada en el árbol genealógico de Jesús. No aguantó la presión, llegó a un límite y regresó. En cambio, Ruth se mantuvo firme, se mantuvo en el pacto, y como vemos, esta mujer pasó a la historia como parte del árbol ascendiente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay varios ejemplos en la Biblia de personajes que han pasado bajo presión. Por ejemplo, en el tiempo de Elías, encontramos que hubo una situación que se presentó en la tierra, cielos cerrados durante 3 años y medio, debido a que el pueblo había buscado los Baales, el pueblo buscó los Baales, el pueblo se fue tras los endulzadores del oído, los Baales, los profetas que solamente daban mensajes motivacionales, mensajes que endulzaban el alma, mensajes que endulzaban el autoestima, promovían el autoestima, la autosuperación. Y no tengo nada en contra de esos mensajes. El punto es que nuestra fe no debe estar en nosotros mismos, la automotivación o en la superación personal, sino que debemos entender que todo esto proviene de una correcta relación con Dios. No hay mejor motivación en nuestra vida que saber que Dios está con nosotros, que fortalece nuestro espíritu, que nos levanta cada mañana, y que el centro de nuestra vida debe ser Él. Y cuando es Él, entonces las puertas se abren, los cielos se abren y la bendición del Señor se hace evidente en nuestra vida. Entonces, en ese contexto los cielos se cerraron para demostrar que ese tipo de mensajes motivacionales, que ese tipo de mensajes que endulzaban el oído y que solamente centraban a las personas en el yo, no eran suficientes, eran incorrectos, eran erróneos. Dios tenía que manifestarse y entonces entró una presión fuerte porque 3 años y medio sin llover, imagínate. 3 años y medio sin poder trabajar el campo. 3 años y medio sin poder sembrarlas, poner la semilla en el campo ni levantar cosechas. 3 años y medio en donde el periodo de siembra y cosecha no se aprovechó. Se perdieron esos ciclos. Había diferentes tipos de siembra porque se realizan diversas temporadas. La temporada del trigo es una, la temporada del lino es otra, la temporada de la uva era otra, pero durante 3 años y medio ni una, ni otra, ni la otra se podía producir. Los ganados estaban muriendo a causa
de la falta de agua a causa de la falta de pasto. O sea, había una crisis, 3 años y medio donde Dios tenía que reventar aquella religión, aquella religión de Estado, porque era una religión de Estado mediante la cual manipulaban al pueblo. Tuvieron que romper aquella religión, aquella creencia, aquellas formas espirituales erradas para manifestar el fuego de Dios, manifestar al verdadero Dios. Esa historia la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, la historia de Elías en esos tiempos. Pero en esos tiempos se manifestaron los que verdaderamente tenían la fe. Todo el pueblo se había ido tras los Baales. Todo el pueblo, las masas habían sido manipuladas tanto por la reina Jezabel como por los profetas de Baal, porque eran más los profetas de Baal. 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera contra solamente un hombre llamado Elías, aunque después el Señor le reveló que había 7,000 rodillas que no se habían doblado delante de Baal. 3,500 personas que no se habían doblado delante de Baal. Y el Señor le reveló a Elías tiempo después que esos serían librados, esos permanecerían y serían librados de la espada y de la crisis que se había levantado como consecuencia del culto a Baal. El punto es que en ese tiempo de crisis se manifestaron los Elías, los hombres de Dios. Y es en este tiempo donde los hombres de Dios se tienen que manifestar, las mujeres de Dios se tienen que manifestar, los hombres y mujeres de pacto con Cristo, que tienen el fuego en sus corazones, que tienen una fe firme, una convicción firme, no para presumir que tienen fe, sino para inspirar fe, para orar, para ministrar fe a aquellos que están desorientados en el camino, para indicarles dónde está la luz del Señor, para indicarles dónde está el camino que es nuestro Señor Jesucristo, para ser parte en estos tiempos de lo que Dios quiere hacer en el mundo entero. Porque en medio de la necesidad, en medio de la crisis que estamos viviendo en este tiempo, es una oportunidad para que el cielo entre en los corazones de las personas que no lo tienen, para que Cristo entre en el corazón de las personas que no lo conocen todavía, para que aquellos que solamente lo conocen por medio de una religión o una tradición puedan ver el fuego en sus altares, porque los Baales nunca harán que el fuego descienda sobre sus altares. Los Baales van a brincar, van a danzar, van a darle vueltas, van a hacer una serie de cosas de entretenimiento, pero no bajarán el fuego. Y lo que en este tiempo necesitamos no es una palabra motivacional, no es una palabra que endulce nuestro oído. Necesitamos una palabra que nos conduzca a Dios, el único que nos puede ayudar, el único que puede fortalecer nuestra fe. No está la respuesta ni en los ídolos, ni en las religiones, ni en las personas. La única respuesta la encontraremos en nuestro Señor. Es el tiempo que se levanten los Elías. Es el tiempo que se manifiesten aquellos que han estado verdaderamente recibiendo la palabra y esperando un tiempo como este para manifestar su confianza y su fe en el Dios vivo. En el tiempo de Elías había 7,000 rodillas, 3,500 personas junto con él. Y fueron 3 años y medio y había 3,500. Yo creo que hay una revelación en eso de que se pudieron sostener unos a otros, intercediendo y orando en tiempo de crisis. 3,500 en 3 años y medio, habla una cifra que puede traernos luz de que la unidad de ellos, las convicciones de ellos los mantuvo firmes durante esos 3 años y medio en donde el cielo se cerró. Y creo que la unidad espiritual que podemos tener, la misma fe que podamos tener, puede provocar que se cumpla lo que el cielo quiere hacer en este tiempo. Si en el tiempo de Elías era apartar al pueblo de los Baales para manifestar el Dios verdadero, la fe tuya y la fe de todos aquellos que verdaderamente confiamos en el Señor e intercedemos y buscamos sus rostros, va a provocar que de esta crisis salga algo bueno, que de esta situación el Señor pueda cumplir sus planes y traernos su perfecta voluntad. También hay otro evento en la Escritura, un periodo de crisis que pasó el tiempo de Israel, el pueblo de Israel, especialmente Samaria, en el tiempo del profeta Elías, tiempo después, con el profeta Eliseo. Y encontramos en la Escritura, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, si no me equivoco es el capítulo 6, donde en un tiempo
en que los profetas le dijeron a Eliseo, porque había compañías de profetas, había escuelas de profetas, había grupos, había personas, profetas que se agrupaban para ministrar al Señor y para mantener el fuego y la lámpara encendida y para escuchar la voluntad de Dios. Pero llegó el punto en que ellos dijeron, he aquí el lugar en que estamos nos es estrecho. Es estrecho el lugar en que estamos. Vamos y vayamos a traer una viga cada uno. Vayamos y cortemos árboles y cada uno traiga una viga para ampliar el lugar donde nos reunimos. Este lugar ya es pequeño. Donde nos reunimos los profetas es pequeño, vamos a ampliarnos. Vamos a ampliarnos. Ojo aquí. Habla de un ensanchamiento, habla de un tiempo en donde la compañía de profetas se estaba ampliando, donde la voluntad de Dios se estaba siendo revelada cada vez más, donde los planes de Dios estaban siendo manifestados de una manera que estaba creciendo la compañía de profetas, la compañía de personas con entendimiento de la voluntad de Dios. Anteriormente los que se habían ensanchado eran los motivacionales, los que endulzaban el alma, los que endulzaban el oído. Los Baales eran los que habían fortalecido al grado de ser 850. Pero solamente Elías se mantenía de pie. Ahora en el tiempo de Eliseo las cosas habían cambiado. Ahora encontramos que los profetas del Señor, los que tenían el oído abierto para escuchar la voluntad de Dios, estos se estaban ampliando, se estaban ensanchando. Yo espero que venga ese tiempo, que en este tiempo que estamos viviendo haya un despertar en los profetas de Dios, en los hijos de Dios. No necesitas el título de profeta ni decir que eres profeta, más bien necesitas tener el oído abierto, que es lo que importa. No tanto el título ni que la gente te diga que eres profeta, sino el oído abierto para poder operar en esa función, para poder moverte en la voluntad de Dios. Que en este tiempo de pandemia nuestros oídos espirituales se abran, nuestros oídos espirituales despierten para escuchar a papá. Porque no necesitas de un profeta para escuchar a papá, porque si eres hijo, el Padre te habla. Gracias a Dios por los profetas. Tengo muchos amigos que son profetas y le doy gracias a Dios por tener amigos así. Pero como hijos de Dios, todos tenemos acceso al Padre a través de Cristo y podemos escuchar a nuestro Señor. Pero es importante que en este tiempo nuestros oídos se abran. En este tiempo de necesidad nuestros oídos se circunciden y podamos escuchar al Señor. En ese tiempo en que los profetas estaban multiplicándose y llegaron a decir, este lugar ya es estrecho. Vamos a ampliar la casa donde nos reunimos, vamos a ampliar la carpa, vamos a extender el sitio de esta tienda porque ya somos más. Ese tiempo llegó, se ensancharon, pero inmediatamente dice la Escritura que se levantó una persecución contra el rey. Por parte del rey de Siria se levantó contra el rey de Israel. Se levantó una persecución y en esta persecución la palabra venía al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le hacía las recomendaciones al rey de Israel. No te vayas por tal camino, porque por tal camino te van a estar esperando los sirios para acabar con tu vida. Y entonces el rey de Israel tomaba otro camino y era librado de aquella emboscada. Al tiempo después el rey de Siria volvía a planear o a conspirar contra el rey de Israel. Y entonces el rey de Israel recibía de parte del Señor a través del profeta Eliseo la instrucción: no te vayas por este otro camino porque ahora los sirios te han puesto esta emboscada. Y entonces el rey de Israel se iba por otro camino y era librado de la emboscada, y así fue durante un buen tiempo, hasta que el rey de los sirios dijo, bueno, pues ¿quién es el soplón? ¿Quién es el que está delatando? ¿Quién es el que toma nuestras instrucciones y va con el chisme allá con el rey de Israel? Y entonces alguien le dijo al rey de Siria, ¿sabes qué? Aquí no hay ningún chismoso, ni ningún soplón. Lo que pasa es que allá en Israel hay un hombre que escucha a Dios. Allá en Israel hay un siervo de Dios llamado Eliseo, el cual escucha, al cual se le revela tus planes, y él simplemente le dice al rey lo que tú estás planeando. Fíjate qué clase de hombres había en ese tiempo y qué clase de hombres se necesitan en estos tiempos. Cuando en los lugares de gobierno realmente hay satanistas y hay brujos que están ocupando esos lugares, porque detrás de todo gobierno Satanás quiere manipular y gobernar en las naciones, porque todo gobierno municipal, estatal o nacional es símbolo de autoridad.
Y siempre Satanás va a tratar de infiltrarse detrás de los hombres de autoridad para manipular, para controlar, para establecer una cultura corrupta. Detrás de la corrupción está Satanás mismo, trayendo pobreza al pueblo, deteniendo el desarrollo de las naciones, deteniendo el desarrollo de las familias, porque el deseo de Satanás es estorbar los planes de Dios. Pero cuando no hay un pueblo entendido, porque el pueblo está tras las luces, tras el sonido, tras las emociones, tras sentirse bien con la música y estar solamente brincando dentro de 4 paredes del templo, entonces Satanás sigue ocupando lugares de autoridad, lugares de dominio, lugares de control, a falta de hombres y mujeres como Eliseo, que escuchen la voz del Señor y que en vez de acercarse a las autoridades para pedirles lámina o para pedirles blog para la construcción de sus templecitos, en lugar de pedirles eso, se acerquen a dar una palabra de parte del Señor. Entonces esas autoridades solamente ven al pueblo de Dios como gente necesitada, a los pobrecitos que tienen que ayudar. Pero yo creo que Dios va a levantar una generación diferente, una generación que no se va a ir a las autoridades para pedirles lo que reciben de parte del cielo, porque la iglesia del Señor no necesita que la sostenga el imperio romano, como pasó en un tiempo, no necesita que el gobierno mantenga a la iglesia, porque a la iglesia la sostiene el Señor, a la iglesia la edifica el Señor. Nosotros estamos para bendecir a las autoridades, nosotros estamos para orar por las autoridades, nosotros estamos para en tiempos como estos ser facilitadores de las autoridades y llegar a las personas que tienen necesidad. Pero se tiene que levantar un pueblo así, y ese pueblo se levanta y aprende a confiar en el Señor y a escuchar la voz del Espíritu Santo en tiempos de crisis. Por eso, cuando el rey de Siria escuchó que había un profeta, había un hombre de Dios que le daba palabra al rey, entonces el rey de Siria fue a ponerle sitio a la casa de Eliseo. Y dice la escritura que mandó sus hombres, mandó sus ejércitos para rodear la casa de Eliseo y acabar con su vida. Y qué tremendo, porque llegaron, se rodearon la casa del profeta Eliseo y él estaba dormido, estaba acostadito, estaba tranquilo. A él ya le había revelado Dios lo que iba a pasar, pero no se llenó de temor porque sabía que Dios lo guardaba, Dios lo cuidaba, Dios estaba con él y Dios le iba a dar la victoria. Y entonces Giesi, el siervo de Eliseo, se asomó por la ventana, por la cortina, y vio que había muchos hombres y se paniqueó y entró en temor y en desesperación porque los sirios los estaban rodeando, sus enemigos los estaban rodeando. Y entonces le dijo a Eliseo: Eliseo, estamos rodeados por los enemigos, por el ejército enemigo. Y entonces Eliseo, yo me lo imagino que se despertó, se estiró un poco y simplemente dijo: Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Ábrele los ojos para que en este tiempo donde estamos rodeados por este ejército que vino a acabar con nuestra vida, Él pueda ver que son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Entonces el Señor le abrió los ojos y pudo ver que había ángeles, caballos, carros de fuego en el ámbito espiritual, cuidando la vida de ellos. Esto me revela que había una guerra entre los sirios, quienes se apoyaban en brujos y hechiceros, una guerra de los sirios que quienes, si no se apoyaban en Dios, quiere decir que se apoyaban en demonios o en brujos o en todo eso, iniciaron una guerra. Pero aunque había una guerra espiritual y una guerra física donde aparentemente ellos eran más, realmente en el espíritu, en el ámbito espiritual, Eliseo tenía una balanza más favorable porque estaba confiando en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, quien rápidamente mandó carros de fuego y ángeles para pelear a favor de ellos. Entonces Eliseo hizo una oración y le dijo al Señor: Señor, cierra los ojos de este ejército enemigo, cierra los ojos para que no vean lo que está ocurriendo. Y dice la palabra que Dios mandó una ceguera, te lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, una ceguera, de manera que en ese momento en que quedaron sin poder ver, Eliseo y su criado los guiaron supuestamente hacia su ciudad, pero los guiaron al centro del gobierno, al centro de la ciudad de los israelitas.
Y entonces le pidió al Señor que les abriera sus ojos y se encontraban en medio de la ciudad del equipo de Israel, donde en cierta forma pudieran haber acabado con su vida, con la vida de ellos, pero ellos mostraron misericordia y los dejaron ir. El punto central es que cuando estuvieron bajo presión, se manifestó lo que había dentro de ellos. Cuando estuvieron bajo presión, Eliseo tenía los ojos lo suficientemente abiertos, los ojos espirituales. Yo oro para que el Señor abra tus ojos espirituales. Yo oro para que el Señor abra tus sentidos espirituales, para que te des cuenta que en esta pandemia o en esta necesidad, si tú verdaderamente tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, hay ángeles ministradores enviados a favor tuyo, a favor de los que habrán de heredar salvación. No le pedimos a los ángeles, no le ordenamos a los ángeles, no les prendemos veladoras a los ángeles, porque la Escritura nos dice que nosotros no tenemos que hacer eso, pero sí buscamos a Dios. Y los ángeles obedecen la voz del Señor. Los ángeles obedecen la voz del precepto de Dios. No nuestras instrucciones obedecen los ángeles. Ellos obedecen el precepto de Dios. Pero debes entender que hay ángeles alrededor tuyo. El Espíritu de Dios está cerca de ti. El Señor te guarda. El Señor está contigo. Es verdad que hay una situación difícil en el mundo, pero la mano de Dios está guardando a todos aquellos que confían y descansan plenamente en Él, a través de nuestro Señor Jesucristo. El asunto no paró ahí. Les perdonaron la vida a los sirios, pero tiempo después, dice la palabra en ese mismo capítulo, estamos hablando de un periodo donde los profetas estaban ensanchando, donde creció la compañía de profetas, creció la compañía de aquellos que se les despertó lo espiritual, que se les despertó el sentido profético, y en ese contexto hubo persecución. Y esa persecución tenía por objetivo detener lo que Dios quería hacer. Al grado que después de esto, dice la palabra, que vino el rey de Siria y sitió Samaria. Sitió Samaria. Sitiar significa rodear la ciudad. Rodear la ciudad para que nadie entrara y para que nadie saliera. O sea, los proveedores de alimentos no podían entrar. Y la gente no podía salir a comprar alimentos en otros lugares. Estaban rodeados por sus enemigos. No había forma de salir ni de entrar. Con ese sitio, lo que los enemigos provocaban era que los que estaban adentro murieran de hambre. O antes de morir se rindieran. Ese era el objetivo. Matarlos de hambre. Acabar con ellos. Subyugarlos. Esclavizarlos. Ese era el objetivo de los reyes que sitiaban las ciudades o los imperios o las naciones. Ese sitio provocó un gran hambre sobre aquel lugar. Escucha, dice la palabra que provocó un gran hambre al grado de que una cabeza de asno, o sea, vendían un asno en 80 ciclos de plata y vendían el estiércol de paloma y dan la cantidad, que si no me equivoco era como 5 monedas de plata. La cantidad de un burro, de lo que costaba un burro eran 80 piezas de plata, si no me equivoco, 80 piezas de plata, 80 ciclos de plata, pero la cantidad que costaba, pero lo comercializaban y lo compara, dice la palabra, con el estiércol de paloma. En ese tiempo de crisis estaban comercializando el estiércol. Era tanta el hambre que la gente compraba estiércol. Era tanta la desesperación que la gente comía ese tipo, probaba ese tipo de alimento, lo comercializaba. A ese grado llegaron. El grado empeoró porque en cierta ocasión dice la palabra que el rey de Samaria pasó por el muro, porque había muros que protegían la ciudad, pasó por el muro, él pasaba por arriba, no se metía entre el pueblo, como muchos, bueno, es otro tema. Él pasaba por arriba del muro y no pasaba entre el pueblo, y entonces alguien del pueblo, una mujer le gritó: ¡Rey, sálvanos! ¡Rey! ¡Quiero justicia, rey! Y el rey le dijo: si Dios no te salva, si Dios no nos salva, ¿quién nos puede ayudar? ¿Qué momento en que los gobernantes y los reyes reconocen cuando solamente Dios puede salvar? ¿Qué momento tan interesante cuando las autoridades dicen lo único que puede traernos la respuesta es Dios? Y convocar a la oración, convocar al ayuno, convocar a buscar al Señor. La Biblia dice que en el tiempo de Jonás estaba decretado
para Nínive, que sería destruida, que se acabaría a causa de la maldad. Pero el rey, la autoridad de ese lugar, escuchó la palabra y se humilló delante de Dios. Y al humillarse delante de Dios, convocó a toda la nación a que ayunaran y buscaran el rostro de Dios para que la misericordia de Dios se manifestara y detuviera aquel castigo que venía sobre Nínive. Y dice la palabra que pusieron a ayunar a grandes y a pequeños, y hasta a las bestias pusieron a ayunar. Se humillaron delante de Dios, empezando por el rey, empezando por el gobernante, empezando por la persona que estaba en la autoridad. Y entonces Dios escuchó la oración y perdonó los pecados y trajo avivamiento a aquella ciudad de 120,000 habitantes. Avivamiento porque hubo un despertar que provocó salvación para todos los habitantes. Que venga ese tiempo sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones, que en lugar de estar pensando en endeudar la ciudad, el estado o el país con recursos que después no llegan a la gente, que mejor busquen que el pueblo haga oración para buscar el rostro de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y ese pueblo incluye a los gobernantes y a las autoridades. En aquel entonces el rey de Samaria le dijo: si Dios no nos salva, ¿quién nos va a salvar? Esta crisis ya rebasa nuestras expectativas, nuestra capacidad de respuesta, es lo que le estaba diciendo el rey. Pero entonces la escritura nos enseña que el rey le dijo: bueno, ¿qué quieres que te haga? Y esta mujer le dijo: mira lo que le dijo. Qué tremenda situación había caído sobre aquella ciudad, sobre aquel lugar. Dice que esta mujer le dijo: mira, esta mujer, mi vecina y yo, nos pusimos de acuerdo para comer porque no hay comida. Entonces ayer quedamos en comernos a mi hijo, y hoy nos íbamos a comer al hijo de ella. Y ayer nos comimos a mi hijo, pero hoy esta mujer no quiere que nos comamos a su hijo. Cuando el rey escuchó aquello, se rasgó las vestiduras porque la crisis era grave, al grado de que las mujeres se comían a sus hijos porque no había alimento. Se comían a sus hijos y se ponían de acuerdo con las personas para comerse primero al hijo de uno y luego al hijo de otro. Qué tremenda situación, cuando los padres tienen que prostituir a sus hijas, cuando los padres tienen que meter a sus hijos en situaciones delictivas o de dudoso proceder para poder encontrar solución a sus problemas, en lugar de buscar al Señor, en lugar de humillarse y buscar el rostro de Dios. Qué triste situación. Pero esto no es obra de Dios, sino que esto es obra del enemigo, que busca meter bajo presión a las personas, meterlas en un desierto, acorralarlas para que busquen salidas equivocadas. Sin embargo, cuando el enemigo se levanta para hacer un sitio, para rodearnos, para impedir que nos desarrollemos, lo mejor que podemos hacer es humillarnos delante de Dios y buscar su rostro. En tiempos de crisis, en tiempos de presión, lo que el Señor busca es sacar esa fe que ya puso en nuestros corazones. Pero no poner esa fe en el lado equivocado. No poner esa fe en el área delictiva pensando que nos va a ir bien, sino que poner esa fe, esa capacidad de creer en el lado correcto, que es creer en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Continuando con esta historia, mira este pasaje donde dice que el asno, la cabeza del asno costaba 80 ciclos, y el estiércol de paloma era de lo que se alimentaba la gente. De estiércol de paloma. Lo peor que podemos hacer en tiempos de crisis es alimentarnos con estiércol de paloma. ¿Qué significa el estiércol de paloma? La paloma en la escritura es usada como un símbolo del Espíritu Santo. Cuando vino Jesús a bautizarse, cuando fue a bautizarse, dice la escritura que vino el Espíritu de Dios en forma corporal como paloma sobre Jesús. Y posó sobre Jesús la paloma. La paloma no es el Espíritu Santo. O sea, no porque veamos una paloma vamos a pensar que es el Espíritu Santo, ni vamos a comprar una paloma para decir que es el Espíritu Santo, sino que es un símbolo en la escritura, una figura de lo que puede ser, de lo que es el Espíritu Santo. Me voy a mover para conectarme en la luz, la electricidad. Es símbolo del Espíritu Santo. Y en este contexto de que es símbolo del Espíritu Santo, lo que podemos ver en aquel contexto de Siria, en aquel contexto, de Samaria, es que en ese lugar ya no estaba la figura del Espíritu Santo, sino que la gente comercializaba el estiércol.
había un comercio con el estiércol. Esto habla de quienes comercializan con el evangelio, de quienes comercializan con el don, quienes comercializan con el ministerio, de aquellos que comercializan, y lo cual es una evidencia de una teología muerta. Cuando las personas van por el lucro, la Biblia habla de un profeta llamado Balaam, que fue tras el lucro de Balaam, lo muestra la palabra, y terminó siendo agorero. Aquel hombre que fue llamado a tener un gran ministerio, aquel hombre que fue llamado a profetizar, terminó bajo la influencia de un espíritu de adivinación. Y lo que esta presión reveló en Samaria, reveló las convicciones. Estaban comercializando una teología muerta, estaban dando una teología muerta. Y la teología muerta se hace evidente en tiempos como este. Porque ¿de qué me sirve tener mucha doctrina o mucho entendimiento, mucho conocimiento, si en periodos como esto no me mantengo en fe? Si en periodos como esto ando desesperado corriendo a ver qué voy a hacer. Pero esto no lo menciona a manera de juicio, sino para que examinemos nuestro interior y la sustancia espiritual que nos sostiene. Porque si en este tiempo me doy cuenta que no hay fe acá adentro, que Jesús no encuentra fe, como la encontró en aquel centurión, y que Jesús se admiró cuando el centurión dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Qué preocupación de que en estos tiempos el Señor Jesucristo no encuentre fe dentro de la iglesia. Qué tremendo es que en estos tiempos el Señor Jesucristo, que está queriendo hacer algo en las naciones, mostrar salvación a las naciones, dar pan de vida, alimento espiritual a las naciones, no encuentre en la iglesia hombres y mujeres con la capacidad de tener fe, la fe suficiente para transmitir o para impartir la fe que el mundo necesita. Que el Señor encuentre fe en su iglesia, que el Señor encuentre fe en su pueblo, que el Señor encuentre fe en hombres y mujeres a lo largo y ancho del globo terráqueo donde está establecida la verdadera iglesia del Señor. Que se levanten esos hombres y mujeres que todavía escuchan la voz del Espíritu Santo y que creen en el fuego del Espíritu de Dios, y que no se han ido tras la fascinación de los Baales, que no se han ido tras la fascinación de los que endulzan el oído solo con música, pero que no te transmiten ni te imparten nada espiritual. Que en este momento se haga evidente que no es la música, que no es el entretenimiento dentro de la iglesia lo que puede traer la respuesta, sino que es el Dios Todopoderoso el único que puede traer respuesta, abrir los cielos y provocar que el pan, el alimento, el fuego esté en nuestros hogares. En ese momento estaba la situación así. ¿Qué es lo que hemos estado alimentando? ¿De qué hemos estado alimentando nuestra vida, nuestro espíritu? No permitas que esas frases motivacionales, ni el horóscopo, ni esos mensajes motivacionales sean los que llenen tu vida. Harán sentir bien tu alma, pero no fortalecerán tu espíritu. La palabra tiene el poder de quitar los velos emocionales, porque la Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, y separa el alma del espíritu, hacia un lado lo emocional, lo almático, para poder sembrar o establecer la palabra de Dios en nuestros corazones. Y es por la palabra de Dios que la fe se despierta. Y lo que necesitamos en este tiempo es que la fe se despierte, se active la lámpara, se encienda la lámpara, para que en este tiempo de oscuridad para el mundo, nuestra vida y nuestra casa sea como los israelitas en el tiempo de Gosén, que ellos tenían luz en el interior de sus casas, tenían la paz de Dios en el interior de sus casas. No permitas que una teología muerta, no permitas que el lucro de una teología muerta sea la que te está sustentando en este momento, sino que sea la verdad de Dios, que sea la paloma, que sea el Espíritu Santo, que sea la presencia de Dios la que te trae paz al espíritu, trae paz a tu corazón, y de paso trae paz a tu alma, trae paz a tu cuerpo, trae paz a tu ser. Que sea el Señor quien lo haga. En este contexto de teología muerta, en este contexto de donde se comercializaba el estiércol de paloma, donde se comercializaban los amuletos, donde se comercializaban las cosas a las cuales le podía pedir la gente, esos puntos de contacto que a veces la gente necesita porque no ha desarrollado la fe.
Cuando una persona no ha desarrollado la fe, necesita un punto de contacto, necesita un ídolo, necesita una imagen a la cual pedirle, porque no ha aprendido a desarrollar la fe en un Dios que no se puede ver. Dios no se ve, a Dios no lo podemos tocar, pero es ahí donde entra el ámbito de la fe, donde nos acercamos y creemos en un Cristo al que no vemos en este momento, pero que estamos seguros porque el Espíritu Santo nos lo reveló, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y no solamente murió, sino que se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Que en este tiempo de crisis no lo podemos tocar, pero está con nosotros. Que en este tiempo de crisis no lo podemos palpar, pero está con nosotros, está cerca de nosotros y está vivo. No nos ha dejado un estiércol de paloma, un desecho de paloma, sino que nos ha dado su hermoso y precioso Espíritu Santo. Y cuando Él está en nuestra vida, más que una doctrina, está como la persona de Dios en nosotros, como su presencia impartida a nosotros, entonces podemos tener paz en la tormenta. Este periodo es para examinar dónde estamos parados, dónde estamos sentados. Y si vemos que no hay sustancia espiritual dentro de nosotros, es una buena oportunidad para decirle: Señor, de oídas te había oído, pero ahora necesito verte. De oídas te había oído, solo había escuchado, o a lo mejor ni siquiera había tenido el tiempo para escuchar, pero ahora, Señor, necesito escucharte, necesito verte, necesito de ti. Y cuando es así, cuando se logra el objetivo, porque te recuerdo, la presión tiene por objetivo conducirnos a Dios. La presión o la crisis que viene sobre la tierra es una oportunidad para buscar a Dios. El objetivo, la meta es encontrarnos con Dios. Después de aquel periodo de crisis que vivió Job, finalmente dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eres más que una doctrina, eres más que una enseñanza, eres el Dios eterno, el creador de todo, el que sustenta el universo, el que creó todo, el que sostiene mi vida. Y entonces esa revelación nos permite caminar por encima de la tormenta, por encima de las circunstancias. No necesitamos una palabra motivacional, no necesitamos leer un post que nos anime, ni estar siguiendo una persona que nos dé mensajes motivacionales, sino que la palabra de Dios ha sido improntada en nuestro espíritu y nos movemos en fe, por convicción y no por vista. En este contexto, cuando había hambre en Samaria, entonces el rey dijo: esto es problema de Eliseo, esto es porque Eliseo está accionando. Le estaban echando la culpa al Señor, cuando en realidad el Señor estaba limpiando su pueblo de los Baales, en el culto a Baal que Jezabel los había metido. Ese culto manipulador es contra el que está luchando la iglesia evangélica el día de hoy. Hay un espíritu manipulador que quiere controlar el alma de los jóvenes, de los adolescentes, de los muchachos, y llevarlos por la fascinación, descuidando el fuego. Pero reprendemos ese espíritu, cancelamos esa obra de las tinieblas y declaramos que la iglesia del Señor se levanta con poder, se levanta el fuego en los altares y se sigue adelante con la antorcha del espíritu. Pero en el contexto de Eliseo, volviendo con Eliseo, viene la palabra y viene la revelación y me voy, pero aquí estamos, con Eliseo. En ese contexto el rey mandó a sus ejércitos para hablar con Eliseo, para apresar a Eliseo. Y entonces vinieron a la casa de Eliseo y le mandaron a hablar. Hasta eso tenían respeto, no entraban a la brava. Y entonces Eliseo le dijo a su criado: si escuchas al siervo de Acab, detrás de él se oyen los caballos de su rey Acab, de ese rey impío, ese rey que no tiene temor de Dios, esa autoridad que no tiene temor de Dios, piensa que yo soy el culpable y está mandando a sus ejércitos. Y entonces este pasaje del segundo libro de Reyes muestra que cuando llegó este criado con Eliseo, le dijo: si Dios nos está haciendo esto, ¿para qué buscar a Dios? ¿Para qué esperar en Dios? Si esta calamidad viene de Dios, ¿para qué esperar en Él? Qué equivocado pensamiento tenía este hombre. Él le atribuía el problema a Dios y dijo: si Dios está causando esto, ¿para qué lo buscamos? En realidad Dios no estaba causando eso, sino que era la consecuencia de que ellos no estaban buscando a Dios. Era la consecuencia de lo que ellos habían permitido, de la consecuencia de la ausencia
de Dios en ellos. Entonces, cuando estaban allí, Eliseo suelta una palabra. Eliseo suelta una palabra y les dice: mañana a la puerta de Samaria se va a comercializar el trigo y se va a comercializar el alimento a muy bajo costo. Escucha lo que está diciendo. Ellos estaban rodeados por enemigos. Ellos estaban sitiados por un ejército más numeroso que el de ellos. Y en ese contexto Eliseo suelta una palabra. Y no la suelta por animar al rey. No la suelta para motivarlo, sino que recibió la palabra del Señor. Y vio que era el tiempo oportuno. Y entonces les dijo: mañana a esta hora va a haber alimento. Alimento barato. Alimento a buen precio. Y cuando no hay alimentos, cuando hay crisis, los alimentos suben de precio. Los precios del alimento se disparan a causa de la crisis. Pero aquí Eliseo está dando una palabra todo lo contrario. Algo que parecía imposible. Algo que era ilógico. O sea, hacían los números, los estadistas financieros evaluaban el precio del petróleo, evaluaban la crisis económica, todo, y dicen: no se puede, esto es imposible, estás loco. O sea, viendo los números hablan, los números son reales, los números muestran que no se puede. Eso lo dice el hombre, pero Dios tenía una palabra diferente. Eso lo dice el hombre, y según la lógica del hombre, los números del hombre, pues en el ámbito de la razón, tienen la razón. Pero en el ámbito de lo que está por encima de la razón, que es el ámbito de la fe, que es el ámbito donde entra en acción el poder de Dios, el Señor les estaba diciendo por medio de la boca de Eliseo: mañana va a haber alimento para todos a buen precio. No se paniquen, ahorita las bolsas de valores están cayendo y están afectando, el alimento está muy caro, pero mañana las cosas van a cambiar. Mañana las cosas van a ser diferentes. Mañana viene la provisión de parte del Señor. Mañana Dios va a normalizar todo esto. Y esta es la misma palabra. Y no es una palabra que tenga que ver con 24 horas, sino que es una palabra que Dios soltó por medio de Eliseo y que te quiero dar en esta mañana, que quiero confesar en esta mañana, que después de esto viene la respuesta de Dios. Que pasando esta contingencia viene la respuesta de Dios. Que pasando esta tribulación viene la respuesta de Dios, y tienes que creerlo. Pero tienes que permitir que Dios logre su objetivo en este tiempo. Que tú puedas llegar a creer en Dios. Que puedas llegar a tener una relación de pacto con Dios. Que en esta presión no te vayas, no huyas, no te apartes del camino del Señor, sino que te mantengas creyendo. Esto va a pasar. Esto va a quedar en el pasado. Y yo voy a salir adelante en el nombre del Señor. Yo voy a tomar la bandera de Jesucristo, voy a confiar en Él, porque nada falta a los que en Él confían. La mejor palabra que podemos creer es la que está en la Escritura, porque el apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es la que ya está escrita. Y en la palabra escrita, en el logos, en lo escrito, en la Escritura, podemos declarar lo que dice o confesar lo que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Y la Escritura dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Si tú lo crees, tómalo en el nombre de Jesús y lo vas a ver en el nombre de Cristo. Pero entonces, cuando él soltó la palabra, cuando Eliseo soltó la palabra, dice la Escritura que había ahí un hombre en quien el rey se apoyaba, un funcionario, un delegado, parte del gabinete del rey. Y este hombre, cuando escuchó la palabra, le dijo a Eliseo: si el Señor abriera las ventanas de los cielos, ni aún así habría suficiente alimento para los habitantes de Samaria y para la crisis que estamos viviendo. Este hombre estaba diciendo: ni Dios puede. Este hombre estaba diciendo: aunque el Señor se atreviera a abrir los cielos, las ventanas, esto no va a cambiar. Esa era la palabra. Y en ocasiones he encontrado en el mismo pueblo de Dios a personas con este tipo de pensamiento. A veces he encontrado en el mismo pueblo de Dios a personas que no creen en el mensaje de fe, que no creen en la palabra de fe, que se han encuadrado en una teología, en una doctrina que parece que lo único que comen es estiércol de paloma.
el resultado de una teología de hace 500 años. Una teología que el Señor le reveló a su iglesia hace 500 años y vienen caminando con eso cuando Dios sigue hablando, Dios sigue actuando, Dios sigue moviéndose, Dios sigue quitándonos el velo que Roma puso a la iglesia. Porque después de 500 años todavía hay velos romanos metidos, infiltrados en la iglesia que se tienen que reventar, que se tienen que romper para que nuestra vida se desarrolle de una manera correcta en el ámbito espiritual, en el ámbito de la fe. Pero entonces el profeta Eliseo le dijo a este hombre, pues mira, este hombre que no había creído, por eso es importante creer, a este hombre que no había creído, Eliseo le dijo, pues mira, tus ojos lo van a ver, pero tú no lo vas a disfrutar. Tus ojos lo van a ver, pero tú no lo vas a disfrutar. Y ahí paró. La escritura continúa narrando que a la puerta de Samaria había 4 leprosos. Y a esos leprosos no los dejaban entrar a Samaria. No los dejaban entrar a la iglesia. Porque estaban leprosos. Qué contexto o qué equivocación o qué mala interpretación a veces se hace en las iglesias de no recibir a la gente porque son pecadores. De que no pueden entrar con minifalda o con pantalones porque son pecadores. Pues si no los dejan entrar, ¿cómo van a conocer al Señor? Y si para entrar tienen que cambiar, pues tenemos que recordar que el único que puede cambiar a la gente es el Señor. Y si queremos cambiarlos nosotros, entonces los estamos metiendo en una dinámica religiosa, estableciendo nuestras doctrinas en la gente en lugar de permitir que el Espíritu Santo haga la obra transformadora. Es verdad que la gente tiene que cambiar, tenemos que cambiar, pero esa obra la hace el Señor. Cuando cerramos la puerta y dejamos a los leprosos afuera, entonces nos privamos de lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer milagros de transformación en la gente. Dios puede hacer milagros sobrenaturales de sanidad en la gente. Pero bueno, estos 4 leprosos estaban en la puerta y no los dejaban entrar. Y a unos cuantos metros estaban los enemigos. Y ellos, el hambre era tan fuerte que dijeron, oye, hagamos algo. Tenemos que hacer algo. Entrar a Samaria, no hombre, ahí están peor que nosotros. Mejor vamos con los enemigos. Vamos allá enfrente. Si tienen compasión de nosotros y nos dan de comer, ya la hicimos. Y si no nos dan de comer, pues ya estamos bien muertos. Pero vamos a movernos. Pero escucha, ellos no entraron a Samaria porque ahí estaban peor que ellos. Qué triste es cuando la gente no llega a la iglesia porque están peor que los de afuera. Qué triste es que la gente se aleje de la iglesia porque dicen aquí están peor que nosotros. Mira las costumbres, mira el chisme, mira nada más vienen a hablar. Eso es terrible. Eso es terrible y esas formas, esos hábitos, esas costumbres tienen que quitarse de nosotros. Tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle perdón si esas han sido nuestras costumbres o nuestros hábitos dentro de la iglesia. Porque la gente tiene que encontrar en la iglesia, es decir, en nosotros, un lugar de paz, un lugar de ayuda, un lugar de comunión, un lugar de amor fraternal, un lugar donde puede ser edificado con la palabra, un lugar donde encuentra propósito, un lugar donde puede desarrollar coinonía. La coinonía es la comunión unos con otros porque el amor de Dios está derramado sobre todos sus hijos. Eso es lo que Dios tiene que encontrar en su iglesia para que cada persona que llegue a la iglesia pueda encontrar el alimento y el amor que necesita y que Dios le puede dar y lo puede hacer a través de sus hijos. Pero estos leprosos dijeron, ¿para qué entramos a Samaria? No, hombre, están peor que nosotros, vámonos allá. Y dice la palabra que fueron al campamento enemigo. Y cuando fueron al campamento enemigo, pues yo me los imagino con una banderita blanca, en son de paz, no nos vayan a matar, ya estamos muertos. Pero al llegar ahí, pues llegaron a la primera tienda y no había nadie. A la primera tienda de campaña y no había nadie. Y entonces, como no había nadie, se metieron y vieron los frijoles en la olla, vieron el arroz en la olla, vieron la comida, la carne, el cabrito asado a punto de estar listo y empezaron a comer. No habían comido, empezaron a comer y agarraron vestidos, agarraron oro, agarraron plata y lo escondieron. Y después fueron a otra tienda y agarraron más vestidos, oro y plata y lo escondieron. Porque dice la palabra que durante la noche Dios confundió a los enemigos del pueblo de Dios. Dios confundió a los sirios y ellos empezaron a escuchar estruendo, empezaron a escuchar noticias, malas noticias, de manera que dijeron, estos han contratado a otros ejércitos para venir contra nosotros, vámonos. Y ni tiempo tuvieron para levantar sus tiendas de campaña, ni sus alimentos, ni su ropa, sino que por el camino dejaron tirar las cosas, emprendieron la huida
sin saber que era Dios quien los estaba provocando que se fueran. Ahí vino la respuesta de Dios. Y estos leprosos estaban gozando de los beneficios de la respuesta de Dios. Estos leprosos estaban aprovechándose de la oportunidad que Dios les estaba dando, y llegó el punto en que estos leprosos dijeron: no está bien lo que estamos haciendo, vayamos a Samaria y demos la buena noticia, no sea que la maldad de nuestras acciones nos alcance. Y vinieron a Samaria y dieron la noticia. Estos leprosos dieron la noticia. Y cuando dieron la noticia, el rey no creía. Ay, Dios mío. El rey no creía y dijo: no, esta es una trampa de los enemigos. Es una conspiración. Presten atención. No, manden un caballo, manden un par de caballos para ver qué está ocurriendo. Y mandaron un par de caballos y solo se dieron cuenta de que en realidad sus enemigos habían huido. Entonces dieron la noticia y todo el pueblo salió tras el botín. Todo el pueblo salió de su encierro tras el botín. Aquella compañía de profetas que había estado expandiéndose y que el enemigo se levantó para poner un sitio, solamente provocó que todo el pueblo escuchara esa palabra profética para ir tras el botín. Y yo creo que esto que estamos viviendo va a provocar que lo que el enemigo trató de hacer, de sitiar la iglesia, de bloquear la iglesia para que nadie entrara a los templos, a las congregaciones, y nadie saliera, lo único que ha provocado es que la iglesia se meta en las redes sociales, que la iglesia incursione con la palabra, con la intercesión en las redes sociales, que vayamos hasta las casas, que vayamos hasta lo último de la tierra, ahora sí a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. El domingo antepasado, por ahí leí un reporte de que en el domingo hubo más de 10,000 transmisiones de mensajes, más de 10,000 transmisiones de cultos o de predicaciones solamente en México. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La iglesia del Señor incursionando, moviéndose, saliendo de las cuatro paredes. Por eso la Escritura dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso se cumple aún en la iglesia, en la congregación. Esta situación está ayudando para bien porque estamos llegando a todo aquel que pueda abrir su Facebook o su puerta para entrar con el mensaje. Estos hombres salieron tras el botín, todo el pueblo salió tras el botín y recogieron el botín. Pero dice la palabra que en la puerta de la ciudad el rey puso a ese hombre en quien él confiaba. La noticia salió, pero en su salida atropellaron a este hombre que no había creído en la palabra, este hombre que cuestionó a Eliseo y le dijo: aunque el cielo abriera las ventanas, esto no cambia. A ese hombre que no creyó en la palabra, dice la Escritura que le tocó ver cómo el pueblo salía tras la bendición, pero él no la pudo disfrutar. Él no pudo ser parte de lo que el Señor hizo en ese lugar por no creer. Él no pudo ser parte de lo que Dios hizo en ese lugar porque no pudo creer. La falta de fe puede reflejar nuestra debilidad espiritual. La falta de fe puede revelar nuestra ausencia de vida espiritual, aunque sepa teología. Si no hay vida espiritual, no hay fe. Solamente habrá lógica en la interpretación de los versículos, solamente habrá razón en la interpretación de los versículos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 11 dice que todo el que se acerca a Dios no se acerca con teología, no se acerca con doctrinas. Todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que tenga fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así dice la palabra. Si nos acercamos con fe, Él nos va a dar el galardón de buscarlo con fe. Y en este tiempo es cuando más necesitamos que ese galardón llegue a nuestra vida, que ese sustento llegue a nuestra vida, que esa paz llegue a nuestros corazones. Es en estos momentos cuando necesitamos
ver la manifestación de ese Dios vivo, abriendo una puerta de oportunidad, abriendo un empleo cuando no hay, dándonos provisión cuando escasea, presentándonos oportunidades en estos momentos. Es entonces que necesitamos la manifestación de Dios. Pero es aquí donde se necesita revelar esa fe. Se necesita manifestar esa fe que probablemente había estado dormida, distraída en las emociones, pero hoy se va a despertar en el nombre de Jesús. Hoy se va a despertar en el nombre de Cristo. Hoy se va a activar esa fe que estaba dormida. Hoy el Señor va a empezar un proceso de apertura de ojos. Te va a quitar vendas espirituales, te va a quitar doctrinas que te limitan, doctrinas que ahora te das cuenta que no son la solución y no te pueden sostener en tiempos de crisis. Porque lo único que nos puede sostener en tiempos de crisis es que Cristo sea una realidad en nosotros por medio de la fe. En este tiempo tiene que manifestarse la fe. En ese tiempo se manifestó con Eliseo y todo el pueblo fue beneficiado. Salieron solamente a recoger el botín. Que después de esta pandemia, que después de este encierro, salgas a recoger el botín. Que después de esta pandemia salgas y la puerta se te abra. Salgas y encuentres lo que Dios ya tiene para ti. Por cuanto te has sostenido en fe, por cuanto has creído en la palabra, por cuanto has creído en el Señor, por cuanto no has dudado de tu Dios, por cuanto no has antepuesto la razón y la lógica, por cuanto no has interpuesto tu manera de interpretar la doctrina, sino que has escuchado la voz del Espíritu Santo y creído en su palabra, después de esta pandemia vas a salir solamente a levantar el botín. Y me refiero a que vas a salir a encontrar la oportunidad que Dios tiene para ti. Vas a establecer esa empresa, vas a aterrizar esa idea que había estado en tu mente y que no habías podido llevar a cabo. Vas a tocar esa puerta que no te habías atrevido a tocar y ahora vas a ver cómo se te abre esa puerta. Vas a encontrar ese empleo, ese trabajo que tanto estabas buscando y vas a salir adelante en el nombre del Señor. Vas a encontrar la oportunidad de tu vida después de esta pandemia. Pero tienes que creerlo. Y tienes que creerlo y lo vas a creer y lo vas a recibir si Cristo es una realidad en tu vida. Si Cristo es una verdad en tu vida, lo vas a recibir, lo vas a ver con tus ojos en el nombre del Señor. No te va a pasar como aquel hombre importante en quien el rey se apoyaba. No te va a pasar como él, sino que lo vas a ver, lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Solamente asegúrate de que Cristo sea una realidad en tu vida. Solamente asegúrate de que Cristo sea tu Señor y tu Salvador. Y sabemos que todo es Señor y Salvador. Si en este tiempo te das cuenta que no hay fe en ti, si en este tiempo te das cuenta que hay más Netflix que vida espiritual, y no estoy en contra de Netflix, veo series, veo películas, soy una persona normal, pero sobre todo permito que prevalezca o esté en prioridad el reino de Dios. Si en este tiempo te das cuenta que hay ausencia de vida espiritual, si te das cuenta de que no hay fe activa en ti, yo te invito a que reflexiones en este mensaje y pongas a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú pones a Cristo como tu Señor y Salvador, tú no tendrás una teología muerta. Tú no tendrás un estiércol de paloma basado en tradiciones, en costumbres, en credos y en dogmas, sino que Cristo será una realidad en ti. El Espíritu Santo será una realidad en ti y Él te sostendrá en este tiempo de pandemia y saldrás de este tiempo de pandemia, te repito, y recibe la palabra, a recoger el botín. Saldrás corriendo a recoger el botín. Saldrás corriendo a recoger la oportunidad. Antes de que se termine esta pandemia, tú vas a recibir esa buena noticia. Antes de que se termine esta pandemia, antes de que se quite el sitio, tú vas a recibir una buena noticia y vas a salir solamente a tomar el botín. Si lo crees, di amén. Escribe amén en el nombre del Señor. Pero tienes que creer en Jesús, recibir a Cristo. Si descubres que tienes ausencia de vida espiritual, pídele perdón a Dios. Si tu altar se había apagado, pídele perdón a Dios. Si no hay fuego en tu altar, pídele perdón a Dios. Si tu altar solamente estaba basado en la afinación de los profetas de Baal, en la pídele, porque
nuestro fundamento espiritual. Y si no está Cristo, si solamente habíamos construido sobre la arena, si no habíamos profundizado, porque solamente estábamos escuchando música, solamente estábamos leyendo posts bonitos y gente bonita ahí inspirándonos por su ropa y por su forma de hablar, pero no hay sustancia espiritual, pidámosle perdón a Dios, pidámosle perdón al Espíritu Santo y encendamos el fuego para que lo que quede de pandemia, lo que quede de crisis, mientras el mundo está en crisis, nosotros estemos creciendo en fe, nosotros estemos creciendo en comunión con Dios. Bajo ese tiempo de crisis que vivió Noemí, ella pudo traer a Ruth. Salió Ruth, rescató a Ruth. Y como comencé diciendo, Ruth forma parte del plan de Dios, de la genealogía de Cristo. En la presión, Dios va a sacar tu Ruth. En la presión, bajo presión, Dios te va a traer a esa Ruth. Te va a traer al Espíritu Santo para que te meta al árbol genealógico, para que te metan los planes de Cristo, para que te metan los planes del reino. Pero no seas como Orfa, la de la Escritura, no seas como Orfa, no regreses al pasado. Permanece en pacto, aguanta vara, aguanta presión y que tengas un encuentro profundo con Dios. Padre, invocamos tu nombre. A través de Cristo Jesús nos acercamos a ti. Y en primer lugar te pedimos perdón por nuestros pecados si hemos descuidado el altar. Te pedimos perdón por nuestros pecados si nuestra fe solo está en lo que sentimos. Si nuestra convicción solamente está en sentirnos bien. Si nuestra fe solamente está en nuestra autorrealización desligada de ti. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón si solamente hemos caminado la vida cristiana en las emociones, en la fascinación, en el alma, en el ámbito del alma. Te pedimos perdón. Y hoy reconocemos nuestros pecados, nuestros errores. Te pedimos perdón. Jesucristo no murió para emocionarnos. Jesucristo no murió en la cruz para que estuviéramos solamente emocionados. Las emociones sanas son un resultado de tener paz con Dios. La verdadera paz en el alma proviene de tener paz con Dios en el espíritu. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Si hemos estado sin darnos cuenta celebrando culto a los Baales, a los que nos entretienen, a los que nos distraen, a los que apagan el fuego, te pedimos perdón. Y hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a profundizar en nuestra vida espiritual, a levantar los altares en los cuales tu fuego desciende, tu presencia nos llena. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y creemos en la palabra. Creemos en ti, oh Dios. Creemos en ti. Tu palabra dice, creed en Dios y estaréis confiados. Confiad en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Hoy confiamos en ti y estamos seguros, Dios, que tú estás con nosotros. Pero también creemos en la palabra profética. Creemos en tu palabra. Y tu palabra asegura que si estamos contigo lo tenemos todo. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra, que terminando la cuarentena, que terminando el sitio, saldremos por el botín, saldremos por la recompensa, saldremos por el galardón, se cumpla en la vida de todos aquellos que lo creen. Se cumpla en la vida de todos aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Se cumpla en la vida de todos aquellos que lo están esperando. En el nombre de Jesús, cuando llegue el tiempo, el cumplimiento del tiempo, cuando tú determines, Señor, porque esto no está en el control del hombre. Aún detrás de lo que los hombres estén conspirando en el mundo, detrás de ti hay un plan tuyo para salvación. Para salvación, que en medio de lo que los malos conspiran, tú estás en movimiento para salvar a todo aquel que cree en ti. Y yo te pido que todo aquel que crea en ti, Señor, pueda ver esta recompensa, pueda ver ese tiempo, pueda ver con sus ojos la apertura de puertas y tomar el galardón, tomar el botín.
en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si estás de acuerdo conmigo, escribe amén, amén y amén. Te recuerdo que está la página Centinelas en el Muro, y en esta página hay intercesión las 24 horas del día. Tenemos 48 intercesores, 48 equipos que se encargan cada uno de media hora, y las 24 horas estamos orando la palabra e intercediendo. Orando la palabra e intercediendo. Puedes unirte en cualquier momento de tu casa, tal vez mientras trabajas, haces alguna actividad, que tu oído esté abierto a escuchar la palabra, y que tu oído esté abierto, tu espíritu, a la intercesión que estamos haciendo. Día y noche estamos orando. Gracias a Dios por el equipo que respondió a este llamado, que respondió de la manera correcta a este llamado, y está haciendo posible este proyecto. Bien, que tengas excelente día. Te bendigo en el nombre del Señor, y recuerda, Dios está contigo.